Bien, quería dar algunos últimos retoques al video que hice anterior a este. Tiene el mismo título, ¿eh? El ser humano creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, el Creador. Génesis capítulo 1, versículo 26. Porque dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bueno, uno puede hablar muchas cosas de la Biblia, mucha enseñanza que uno tiene que aprenderla, pero al final de todo, o sea, un resumen final, el por qué algunas personas al morir se van al cielo y otras al infierno se debe a que la persona no tiene interés en el Señor, no lo ama. Había dicho en el video anterior que la palabra amor está constituida por la letra A, que significa sin, y mor significa muerte, y muerte es separación. Que el ser humano tenga un sentir que él no quiera estar separado de su Creador. Un sentimiento, un sentir, un querer. Es la voluntad del hombre, mi voluntad es estar con mi Creador, ¿ya? Eso lo resume todo. Esa es la causa final por la cual la persona al morir se va al infierno, porque quiere muerte, quiere separación de Dios, separado de Dios. Muerte es separación. El significado etimológico de la palabra muerte proviene del latín mortem, mor, significa muerte, separación. Yo no voy a repetir todo lo que ya hablé en el video anterior, pero nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, nos hizo a nosotros trino, conforme a su imagen y semejanza. Y hay un componente de nosotros que es el componente espiritual. Somos cuerpo, espíritu y alma. Y el espíritu es lo que le permite al ser humano relacionarse con Dios. Ahora, cuando el ser humano peca, muere espiritualmente. Le sobreviven el cuerpo y el alma. El ser humano entra a su primer pecado cometido en un proceso de muerte que inicia con la muerte espiritual, del espíritu. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, que era necesario nacer de nuevo espiritualmente. Recobrar el elemento espiritual, para poder tener comunión con Dios, porque Dios es Espíritu, Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y la comunicación entre Dios, el Creador, y los seres humanos es de carácter espiritual. Ese componente espiritual muere. Entonces, el ser humano tiene que ser objeto del nuevo nacimiento, nacer de nuevo espiritualmente. En Mateo 28:32, el Señor Jesucristo dijo que Él no es Dios de muertos, muertos espirituales. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces tiene que el ser humano ser objeto de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, para poder tener comunión, percibir a Dios, tener relación con Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, el hombre animal, eso es el original, en los traductores le colocan el hombre natural, pero en el original dice el hombre animal. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque está muerto espiritualmente. Y Dios es Espíritu. Y Dios habla en forma espiritual. Todo lo que leemos de la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo, espiritual. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. Eso es 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Entonces, el hombre, al estar muerto espiritualmente, está desconectado de Dios. No sabe nada, no sabe por qué nació, por qué vive, por qué existe, a dónde va, está en oscuridad. Necesita el segundo soplo, un segundo soplo, porque Dios sopló en un ser formado del polvo de la tierra, en un cuerpo, aliento de vida, sopló. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. El soplo de Dios. Está el ruaj y el neuma. El alma y el espíritu. El alma viene acompañada del espíritu. Pero si se le quita el espíritu al alma queda sin comunión con Dios. Así están todos los seres humanos del mundo. Están muertos espiritualmente. El día que Adán comió, que desobedeció a Dios, comiendo el fruto que Dios le mandó no comer, murió. Dios le dijo, el día que de él comieres, morirás, ciertamente morirás. Pero Adán entró en un proceso de muerte que para Adán comenzó con la muerte espiritual. A los 930 años, el proceso de muerte siguió para Adán con la muerte del cuerpo, física.
el proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Muere el espíritu, muere el cuerpo, morirá el alma. Entonces es una desintegración de lo que somos nosotros. Somos integrados espíritu, cuerpo y alma. Entonces muerte es quitar, separar el espíritu del cuerpo y del alma. Después al alma se le quita el cuerpo y el alma queda desnuda y parte de la eternidad desnuda. El cuerpo le permite al alma vivir en este espacio físico-temporal, en esta dimensión del mundo. Pero todos tenemos que volver a la eternidad. Y digo volver porque todos venimos de la eternidad. El solo hecho de que cada ser humano haya sido pensado, ¿ya?, en la mente de un Dios que siempre ha existido, eso es prueba contundente de que nosotros siempre hemos existido, al menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Entonces nosotros venimos soplados de Dios, que existe siempre, el alfa y el omega, en un cuerpecito que ha estado en el vientre materno. Ahí se nos pone el espíritu y el alma, empieza a latir el corazón, luego el alma, cuando se le quita el espíritu y el cuerpo, desnuda del cuerpo, se le quita el vestido al alma, desnuda, nuestra persona, y volvemos a la eternidad. Venimos de la eternidad, pasamos por este mundo y volvemos a la eternidad. Pero cuando se regresa a la eternidad, ¿en qué estado? ¿Estado de separado de nuestro Creador o unido a nuestro Creador? Separado, muerte eterna, porque entra la eternidad. Separado eternamente o unido eternamente. Yo decía en el video anterior que al final de todo, en el fondo de todo, el ser humano se va al infierno porque quiere. Porque no quiere irse con Dios al cielo, porque no quiere estar unido a Dios. Yo decía que el ser humano ha sido creado, conforme a lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26, ha sido creado exactamente conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por muy ignorante que sea el ser humano, que venga de estratos sociales muy bajos, igual el ser humano tiene la forma de entender, porque es un ser creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el ser humano percibe, entiende. A pesar de que está muerto espiritualmente, y el muerto no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el muerto espiritual tiene a los nacidos de nuevo. ¿Me entienden? Es decir, en Juan 5:25, Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Juan 5:25. Ahora, el Hijo de Dios habita espiritualmente dentro de aquellos que hemos nacido de nuevo. De lo que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, de muerte a vida, lo que hemos entrado por la puerta estrecha. El apóstol Pablo, que representa a todos los que somos de la iglesia, es el modelo para la iglesia, el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas el Hijo de Dios vive en mí, Cristo vive en mí. Entonces, el Hijo de Dios habita en los cuerpos de todos los que se han arrepentido y han depositado fe en el Evangelio, que son genuinos salvados. Porque hay mucha falsa cristiandad, falsos cristianos. Los genuinos cristianos salvados por Cristo, Cristo habita dentro de nosotros en forma espiritual. El Hijo de Dios habita en nosotros. Entonces, el Hijo de Dios, que habita en cada salvado, habla. Y los muertos espirituales tienen que oír al Hijo de Dios. Porque los muertos espirituales no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, no perciben a Dios. Tratan de leer la Biblia y no la entienden. Entonces tienen que oír a los que tenemos a Cristo. Juan 5:25, dijo el Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios habitando en los salvados. Yo soy un salvado, entonces Cristo habita en mí y yo hablo, ¿cierto? Habla la gente, pero el que habla es Cristo, el Hijo de Dios que está en mí. Entonces los muertos espirituales sí pueden tener la posibilidad de prestar atención. De tantos años que yo llevo acercándome a la gente para hablarle de Cristo, yo he tenido ya un feedback, yo he tenido ya una cierta destreza, ¿cómo se le puede? Un toque, ya tengo ya yo ya tengo el feedback, ¿cómo se llama? Ya percibo yo, ya entiendo, ya me doy cuenta. Cuando yo me acerco a alguien y le digo, buenas tardes, señor, dama, joven, le voy a hablar de Cristo. Entonces la gente no, porque la gente sabe.
Si son seres creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, entienden, saben perfectamente de qué se trata el asunto. Saben, de alguna manera saben quién es Dios. Lo que pasa es que son negacionistas. Hay mucha gente atea, agnóstica, comunista, pero ellos saben que existe un Dios, saben. Miren, cuando empiece la tribulación mundial en la Tierra, se va a manifestar el Señor con grandes terremotos, grandes cataclismos, se van a romper 7 sellos, se van a tocar 7 trompetas, se van a vertir 7 copas llenas de la ira de Dios. Estamos hablando de la gran tribulación. ¿Saben lo que va a decir la gente? La gente va, de alguna manera, a percibir a Dios en los cielos. En Apocalipsis capítulo 6, cuando se desata el 6º sello, la gente aquí en el mundo van a ver, de alguna manera van a ver a Dios en los cielos, se va a abrir el cielo. Y ellos van a decir, escondernos, búnkers, cavernas, se van a meter en las cuevas, caer sobre nosotros peñas, rocas, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, de la ira, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, la gente sabe, si el ser humano sabe. Lo que pasa es que los genuinos salvados, Dios quiere que nosotros vayamos a ellos, les prediquemos la buena noticia de salvación, pero para juicio. Para que cuando ocurre el juicio a los condenados, el juicio del gran trono blanco, nosotros seamos testigos de que le hablamos. Nadie podrá decir, nadie me habló. Estoy en el infierno y voy a comparecer en el juicio ante el gran trono blanco y voy a ser lanzado al lago de fuego, pero a mí nadie me habló. Aquí estuvo Ulises Astudillo. Dios va a decir, yo usé a Ulises Astudillo para hablarte a ti. Y tú no quisiste, evadiste. Miren, la gente, de alguna manera, cada ser humano, no un animal, no un ángel, porque ni los animales ni los ángeles han sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, solamente la raza humana. Entonces el ser humano sí entiende, se da cuenta, percibe. No es tonto el ser humano. Bueno, es tonto. Por eso que Dios le llama necio al que va al infierno. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso lo dijo el Señor en Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Vírgenes, sinónimo de pureza moral. Eso es sinónimo, virgen, sinónimo de pureza moral. Representa el mundo cristiano. 10 vírgenes, 5 y 5. Mateo 25, del 1 al 13. 5 de ellas eran prudentes y 5 tontas. Tontas porque no entraron al cielo. Las vírgenes insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y las vírgenes prudentes, tomando sus lámparas, sí. Sí tomaron consigo el aceite. Sí le fue suministrado el aceite. O sea, sí cumplieron con las 2 demandas. ¿Cuáles son las 2 demandas? Los 2 requisitos para entrar al cielo. Arrepentirse y creer con fe en el Evangelio. Y nada más. Advierte el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos van al infierno. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere las buenas noticias de salvación, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Entonces, hay mucha gente que son vírgenes, pero insensatas, que corresponden al mundo cristiano. Ahí hablamos de los pentecostales, calvinistas, católicos, luteranos, anglicanos, adventistas, de todo tipo de congregaciones de tipo cristiana. Pero ellos pretenden no irse al infierno, ¿me entienden? No que ellos quieran estar con Dios, sino que quieren evadir el infierno. Entonces, toda la cristiandad, falsa cristiandad, por así decirlo, que no son auténticamente del Señor, son falsos cristianos, que son los pentecostales, adventistas, mormones, testigos de Jehová, y un cuanto hay de denominaciones cristianas que son vírgenes, porque virgen es sinónimo de pureza moral, que están viviendo en temor reverente a Dios. El resto de la gente no tiene temor de Dios, pero la cristiandad, los que están vinculados a Cristo, ¿ya? De alguna manera se vinculan a Jesús. Pero esos seres humanos, lo que ellos no quieren es irse al infierno. Entonces tratan ellos de pagar por la salvación. Por eso que toda la falsa cristiandad es pagana. Los pentecostales son paganos, los adventistas son paganos, los católicos son paganos, todo lo que es cristiandad.
es hacer una ofrenda, retribuir algo a cambio de algo. Por ejemplo, es muy común que los pentecostales, todas estas religiones carismáticas pentecostales, o los calvinistas, o los luteranos, los anglicanos, los católicos, todo lo que es la falsa cristiandad, que está compuesta por un montón de denominaciones cristianas. Ellos dicen, yo vivo en santidad, porque si no, me voy al infierno. Yo vivo, es un tributo, es una ofrenda, es un pago. Yo hago esto, yo vivo en santidad para finalmente irme al cielo. Yo dejo de ser tibio. Yo dejo. Entonces, él está haciendo algo, tiene una actividad él. Su actividad es que él está dejando de ser tibio. Yo dejo. Está activo, está obrando él. Y eso ocurre en todos los evangélicos, el mundo evangélico, cristiano evangélico o católico. Yo vivo en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, según ellos. Pero ahí la palabra es la santidad. No sin santidad, sino la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el significado etimológico de la palabra santidad proviene del latín sanctitas, que significa cualidad de santo, y santo significa apartado por Dios. En otras palabras, lo que está diciéndose en Hebreos 12:14 es, sin que ustedes tengan la cualidad de ser personas que por Dios han sido tomadas de entre la gente del camino ancho, que va rumbo a la perdición, y apartadas por Dios para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la cualidad de ser personas tomadas por Dios, de entre la gente del camino ancho. Lo único que Dios le toma en cuenta a las personas para poderlas tomar, elegirlas, escogerlas, tomarlas de entre la gente del camino ancho y apartarlas para Él, que entren por la puerta estrecha al camino angosto, es en la fe. Es decir, que esté convencido el ser humano que es un inmundo y perverso pecador, que lo será hasta que se muera, pero que todos los pecados inmundos y perversos que vamos a cometer hasta que no muramos, le fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario, y Él los pagó todos, los expió. Entonces eso produce que yo tenga que tener una devoción por el Señor. Que tenga que yo tener devoción por el Señor. Adorarlo. Tener devoción, adoración al Señor. Un profundo amor en agradecimiento de lo que hizo por nosotros. Y todos los evangélicos, todos, bueno, no todos, pero la mayoría, no tienen ese amor por Dios. Amor significa sin separación, sin dejar de estar con Dios. Porque amor es sin amor, muerte, separación. Entonces, yo no quiero estar separado de Dios. Eso es amor. Pero la mayoría de los evangélicos, ellos, lo que pasa es que ellos no quieren irse al infierno. No es que tengan amor al Señor, sino que no quieren irse al infierno. Entonces ellos tratan de irse al cielo pagando. ¿Y cómo se paga? Dejando de ser tibio, viviendo una vida en santidad, permaneciendo cual pámpano en la vid para no ser cortado o echado al fuego. Entonces esa enseñanza importante de Juan 15, 1 al 7, cuando Cristo dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que en mí no permanece y es cortado, y echado al fuego, lo que está diciendo el Señor es que cuando el ser humano está enseñando nuestro Señor la inmensa necesidad de que Cristo, cual vid, entre en nosotros, para que nosotros, cuales pámpanos, estemos permanentemente permaneciendo en la vid, que es Cristo en nosotros, Cristo en mí y yo en Él, que haya una fusión. Esa es la enseñanza de Juan 15, 1 al 7. No que yo tenga que estar permaneciendo, cual pámpano en la vid, porque si no soy cortado, echado al fuego. No que yo tenga que estarlo haciendo, que tenga que estar activo yo, trabajando en eso. Yo estoy activo. En Romanos 4, versículos 4 al 5, dice la palabra del Señor, al que obra, o sea, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, que no está activo, no está él dejando de ser tibio, viviendo una vida en santidad, permaneciendo cual pámpano en la vid, cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. No está haciendo nada. Al que no obra, sino cree. Es por creer. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Y si la salvación es así, y así es, solamente por creer en lo que hizo Cristo, y así la persona se va al cielo, entonces eso va a significar que la persona va a tener que estar adorando al Señor, sinceramente mostrando devoción, admiración, pleitesía, amor genuino, agradecimiento, adoración genuino, ¿ya? Profundo sentimiento de gratitud. Pero la inmensa mayoría del mundo evangélico o católico
ellos no quieren al Señor. No hay amor. O sea, amor sin separación. No hay amor. Pero sí lo que hay en ellos es miedo a irse al infierno. Miedo a irse al infierno. O sea, por un lado no aman al Señor, pero por otro lado no quieren irse al infierno. Entonces ellos quieren pagar la entrada al cielo. Porque si pagan, entonces ellos no están obligados a tener que amar a Dios. Porque, ¿por qué tendría que amarlo yo y mostrarle devoción si yo me gané la salvación? O por último, la salvación fue compartida, fue por lo que hizo Cristo, más lo que hice yo dejé de ser tibio, yo viví una vida en santidad. Entonces no estoy obligado a adorar al Señor, a amarlo. No. Porque la mayoría de la gente evangélica o católica, ellos tienen miedo de irse al infierno. Entonces ellos van a estar activos para entrar por la puerta estrecha, entrar al cielo, pagando ellos. Entonces todas las religiones paganas, repito, los pentecostales son paganos, los anglicanos paganos, los católicos, todo es paganismo, yo pago. Lamentablemente, lo que hay que pagar son los pecados. El pecado se paga con la muerte, no con buenas obras. Si una persona pecó, no paga su pecado con dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad, permanecer con el pan para la vid, cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, perseverar. No, con la muerte. La paga de un pecado. La paga del pecado de muerte, Romanos 6:23. Y nosotros vamos a pecar siempre, toda nuestra vida, hasta que nos muramos. Y eso hay que reconocerlo. Eso es parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda al hombre. Que el hombre reconozca que va a pecar hasta que se muera. Hasta que se muera va a pecar. Ningún ser humano va a lograr la sublimación moral. Que por más que él entre en santificación, llega un punto en su vida en que él se sublime. Se sublime moralmente, ya no peque nunca más. Eso no le va a pasar a nadie. Entonces, este plan que ideó Dios desde antes de la fundación del mundo para poder elegir a las personas y llevárselas al cielo, consiste en que el hombre tiene que humillarse, reconocerse cómo está viviendo, en un cuerpo de carne y hueso. Si no es tan difícil eso, no es tan difícil, si uno es cosa que usa el sentido común, que tenga un pensamiento lógico. ¿Soy un pecador yo? ¿Tengo malos pensamientos? A veces me enojo, a veces estoy resentido, tengo envidia. ¿Es así o no es así? Claro que es así, sí, es lógico, es evidente que nosotros vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos. Pero dentro de la cristiandad, de los evangélicos o católicos, ellos son negacionistas a esta realidad. Sus líderes religiosos, pastores, teólogos, son negacionistas a esta realidad que es tan evidente, que nosotros vamos a ser inmundos y perversos pecadores hasta que nos muramos. Miren, la escala moral de Dios está en la Biblia. Y la escala moral humana también está en la Biblia. Dios, Él dice cómo Él nos ve a nosotros, viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Romanos 3, versículos 9 al 18. Ahí hay un resumen. Todo lo que dice el apóstol Pablo junto a sus colaboradores está resumido en Romanos 3, versículos 9 al 18. Dice, ya hemos acusado. Ahí estaba el apóstol Pablo haciendo un dictamen, un veredicto. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Todos. Y eso me incluye a mí, lo incluye a usted. Pero los evangélicos dicen que no. Los evangélicos o los católicos se oponen a esta realidad tan evidente. Ahora viene el versículo 10 al 18. Romanos 3, versículo 10 al 18. Como está escrito. ¿Dónde? En toda la Sagrada Escritura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 7. Siempre el 7 es importante en la Biblia, porque es un número que completa un proceso iniciado. El 7. Ahora hay 7 más. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. O sea, se reafirma. Entonces ya Dios nos sacó la radiografía a todos nosotros, porque esto aplica a todo ser humano. Dice, no hay justo ni aún uno. Ya con eso es suficiente, ya, por Romanos 3:10. No hay quien haga lo bueno. Pero si ya está dicho ya, Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y métale a los evangélicos diciendo que ellos se abrogan que hacen lo bueno. Si no hay nadie ante los ojos, ante la escala moral de Dios, nadie.
Ante la escala moral religiosa, sí, ahí sí. Pero ante la escala moral divina, nadie. Miren lo que le dice el Señor a los fariseos. ¿Ustedes saben quiénes eran los fariseos? ¿Tienen alguna idea de quiénes eran aquellos que conformaban el grupo de los fariseos? ¿Tienen alguna idea ustedes quiénes eran los fariseos? No existía ni un ser humano más celoso de cumplir los altos estándares de la ley moral de Dios que estaba reflejada en los mandamientos. No había nadie como los fariseos, celosos cumplidores de la ley. Y a los fariseos, el Señor les dice, no a cualquier ser humano común y corriente, a los fariseos. Les dice en Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas capítulo 16, versículo 15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lo que la casta religiosa, lo más selecto de los pentecostales, los que están viviendo en una santidad sublime, lo más selecto de los granados de los católicos, los más ortodoxos, los que son más devotos, los calvinistas, los bautistas, los de las asambleas de Dios, los de la Unión Centro Cristiano, los de las asambleas de Dios, dígame nombres de denominaciones cristianas: bautistas, adventistas, calvinistas, metodistas pentecostales, católicos, mormones, testigos de Jehová, lo más granado, lo que están viviendo una vida en santidad, ¿ya? Lo que para ellos es sublime, sublime, santísimo, para Dios es abominación. Lucas capítulo 16, versículo 15. Dice el Señor a la casta de los fariseos, ¿eh? O sea, le está diciendo a personas que son celosos cumplidores de la ley de los mandamientos, como ningún otro ser humano que haya existido en la tierra. De hecho, Saulo de Tarso provenía de ahí, de los fariseos. Le dice el Señor, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es sublime, porque lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Lo que el espíritu religioso humano, el hombre más santo que existe en la tierra, que ha llegado a acercarse a la sublimación moral, un hombre que vive en plena santidad, la mujer que vive en plena santidad, la mujer religiosa santurrona, el religioso hombre santurrón, los que han llegado a la cúspide, viviendo una vida en santidad máxima, lo que ellos, la cúpula de los que son viviendo en santidad, lo que para ellos es sublime, para Dios es abominación. O sea, ahí está la escala moral del religioso versus la escala moral de Dios. Y Dios dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Ningún pastor evangélico, ningún sacerdote católico, nadie. No hay ni siquiera uno. Y la religión insiste en decir que sí, que ellos hacen lo bueno. Y Dios dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La religión sigue insistiendo, somos justos nosotros. Y el Señor dice, no hay justo ni aún uno. Entonces ahí está la religión. Y la religión lo que pretende es irse al cielo. Cada persona que pertenece a los pentecostales, calvinistas, presbiterianos calvinistas, adventistas, ellos pretenden irse al cielo pagando ellos. Yo pago, yo dejo de ser tibio, es un pago. Porque si yo no dejo de ser tibio, entonces no me voy al cielo. Me vomita en la boca el Señor, así que yo pago. Porque si yo me entrego a la fe, voy a tener que adorar al Señor. Porque es gratis, le voy a dar mi alma. Si yo no pago nada, para mí la salvación es gratuita, entonces yo voy a tener que estar obligado a adorar al Señor. Y yo no lo amo al Señor. Lo que pasa es que yo no me quiero ir al infierno. Eso es lo que ocurre en la mente de un religioso, el sentir de un religioso. No es que ellos quieran amar al Señor y estar con el Señor. Lo que pasa es que ellos quieren evadir el infierno. Entonces, como quieren irse al cielo, evadiendo el infierno, ellos quieren pagar. Porque al pagar por su salvación, entonces ellos no están obligados a adorar al Señor, a sentir tener un sentimiento de gratitud, devoción al Señor porque Él nos rescató, pagando el precio completo en rescate de nuestra alma. No, que no pague el precio completo, porque si paga el precio completo Cristo en rescate de mi alma,
yo yo no le voy a tener que deber mi vida y lo voy a tener que adorar. ¿Me entienden? Entonces ahí ustedes ven lo que ocurre en el corazón de un religioso. Un religioso dice, yo amo al Señor, Jesús, Señor, Señor, pero en lo profundo de su corazón ellos no aman al Señor. Amor significa sin separación. Ellos quieren evadir el infierno. No es que ellos quieran estar con el Señor, quieren evadir irse al infierno. ¿Entienden? Entonces ahí está la santurronería del religioso evangélico hipócrita o en la santurronería del religioso católico hipócrita. Son religiosos. ¿Qué es lo que es la religión? ¿Cómo se define la religión? La religión se define como el intento humano, por supuesto que no sirve, es infructuoso, no trae fruto, no, es inservible. Es el intento humano inservible, infructuoso, por religarse con Dios, por reconciliarse con Dios a través de méritos, de pagos. Yo estoy permaneciendo cual pan para la vid. Yo estoy pagando por mi salvación. Paga Cristo y pago yo. O sea, la salvación compartida. Cristo me salvó, pero además si yo no estoy permaneciendo cual pan para la vid, entonces yo soy cortado de la vid y soy echado como pámpano al fuego. Entonces yo pago. Pero es que esa enseñanza tan importante de Juan 15, del 1 al 7, no tiene que ver con un requisito que yo tenga que cumplir para por fin ser salvo, como lo enseñan los pentecostales. El hecho de que el Señor dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, Apocalipsis 3:16, eso no es un requisito que hay que cumplir para por fin ser salvo del infierno, e irse al cielo con el Señor. No, es una enseñanza que tiene que ver con la tibieza que tanto detesta el Señor en los salvados. Tibio. Te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eres tibio, te amo, estás dentro de mí. Te amo, vas al cielo, ya has sido salvo. Pero me enoja, me da asco ver tu mundanalidad, tu tibieza. Es una reprensión manifiesta nada más. No es que si yo no dejo de ser tibio, me vomita de la boca y me manda al infierno. No, eso no es así. Es una reprensión nada más. No es un requisito a cumplir para por fin ser salvo. Si no cumplo con este requisito que yo deje de ser tibio, me vomita la boca y me manda al infierno. No, pues eso es miedo. Miedo. Y donde hay amor, el amor echa fuera el temor. Amor. Que yo quiera estar con el Señor. Porque eso es amor. Sin separación. Sin muerte. Amor. A es sin. Eso significa a. Significa sin. Mor significa muerte. Separación. Sin separación. No quiero estar separado de Dios. Sinceramente tengo un sentimiento de yo quiero estar con Dios porque lo amo. Y donde hay amor, no hay miedo. El amor echa fuera el temor. Pero la mayoría de la gente la mayoría de la gente religiosa le tiene terror al infierno. No quiere irse al infierno. ¿Entienden? Se mete en los cultos religiosos por temor a irse al infierno. Entonces ellos quieren pagar. Porque si ellos pagan por su salvación, o la salvación es compartida, pagó Cristo en la cruz, más que yo también pago, entonces yo no me veo obligado a tener que mostrarle tanta devoción al Señor, de amarlo. No le debo amor al Señor, porque yo también pagué. Cristo pagó, murió por mis pecados, pero yo dejé de ser tibio, viví una vida en santidad, entonces no me debo amarlo tanto al Señor. No le debo tanta pleitesía, tanta gratitud. Porque por último, la salvación fue compartida. Pagó Cristo un poco y pagué yo. Entonces, no le debo tanto amor al Señor. Eso es. Pero la palabra amor significa sin a muerte. Mor. Amor. Sin separación, porque muerte es separación. Sin que el hombre esté separado de Dios. Entonces, un sentimiento puro, genuino, es yo no quiero estar separado de mi Dios, de mi Creador. Quiero estar con Él. Amor, sin separación. Auténtico, genuino. ¿Pero se puede fingir el amor? Claro que sí. Las prostitutas fingen el amor. Mujeres interesadas, el hombre es millonario, fingen amor. Entonces, el amor tiene que ser auténtico. Y cuando es auténtico, la persona dice yo creo. Recibo el amor de la verdad. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice la Escritura, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para ser salvados ellos. Por esto, Dios les envía un poder mentiroso, Dios les envía una fuerza de error para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, Cristo es la verdad,
sino que se complacieron de la injusticia. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 10. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que el que en el presente lo detiene, hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y poder de su boca, inicuo cuyo venimiento por obra de Satanás, con gran prodigio y señales mentirosas, de engaño, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Y la salvación es por puro amor. Es por puro amor. Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Muestra su amor. Él pagó toda la deuda. Nosotros tenemos que reconocer, ese es el arrepentimiento, ¿eh? Reconocer que siempre vamos a pecar. Y por lo tanto, la cuenta de nuestros pecados siempre va a ir creciendo, hasta que nos muramos. Y Cristo pagó la cuenta completa, toda la cuenta de nuestros pecados. Cristo nos rescató, es el Redentor, pagando el precio completo, la cuenta completa de nuestros pecados. Y eso significa que nosotros le debemos devoción, gratitud enorme, adoración por lo que Él hizo por nosotros. Pero el espíritu religioso del pentecostal, del calvinista, del católico, el mormón, testigo de Jehová, el que sea, como ellos no aman al Señor, ellos quieren irse al cielo porque tienen miedo al infierno. Entonces ellos quieren, por último, no irse al infierno, ellos no quieren irse al infierno, y por otro lado, ellos no aman al Señor. Entonces tienen un dilema. Entonces ellos optan por pagar. Pero eso no existe, que ellos paguen. El que pagó por los pecados nuestros fue Cristo. Y si pagan ellos, van a tener que irse al infierno a pagar por sus pecados. Es por eso que en Juan 8:24 Cristo dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, vuestro Salvador, vuestro Redentor, aquel que rescaté vuestras almas pagando el precio completo, la cuenta total de los pecados de ustedes, eso es lo que hace un Redentor, entonces los pecados de vosotros moriréis. En Romanos 3, versículos 22 al 23, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate. Porque redención es acción y efecto de redimir, eso significa. Y el que redime rescata, pagando el precio completo. Si no se paga el precio completo, toda la cuenta de los pecados, entonces no hay redención. Tiene que ser pagada la cuenta completa de los pecados. O los paga todo la persona que los cometió y se va al infierno, o los paga todo el que rescata. Y entonces la persona rescatada se va al cielo, gratuitamente. Pero eso no lo creen los evangélicos, los pentecostales, mormones, testigos de Jehová, bautistas, adventistas, centros bíblicos, Unión Centro Cristiana, Corporación Eclesia, Iglesia Union Church, Iglesia La Viña, Hermanos Libres. Bueno, no todo, porque deben haber algunos que están ahí que sí se han arrepentido. Sí han dicho, yo soy un inmundo y perverso, degenerado, depravado, pecador, sustituido por el único que no peca, el único que me ha reemplazado todo mi paso por este mundo, mi Cristo Redentor. A Él lo amo porque me ha rescatado mi alma, pagando el precio completo en rescate de mi alma. En los cielos lo voy a adorar con todo mi corazón. Puede que haya alguien, uno, en el mundo cristiano evangélico o católico. Pero ese es el arrepentimiento. Tiene que ser un sentir donde la persona dice, soy un inmundo, degenerado pecador y lo seré hasta que me muera. Porque esos son los pecados. Son inmundos y perversos. Esos son los pecados. Un pecado es algo inmundo y perverso. Y usted y yo lo vamos a cometer hasta que nos muramos. Entonces es hora que la persona se humille. Que se ponga en el sitial que le corresponde al ser humano, viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Pero el religioso no quiere eso, no quiere humillarse. Por eso que se compara el espíritu religioso con una espiga de cizaña erguida. Yo amo al Señor, yo vivo una vida santa para el Señor, una vida santa. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y arruga, vivo en santidad. Porque ellos quieren pagar. No quieren ser rescatados 100% por Cristo. Ellos quieren un rescate compartido. Que Cristo ponga algo de su parte, muera por nuestros pecados, pero yo dejo de ser tibio también, pues yo vivo una vida en santidad. Y eso me va a liberar a mí de obligadamente tener que amar al Señor.
Le voy a dar gratitud parcial. Porque el resultado de que yo esté en el cielo se debe a lo que hizo Cristo, más lo que hago yo también. Entonces yo me glorío. Y Efesios 2, versículos 8 y 9 es bien claro. Dice, porque por gracia, o sea, gratuitamente, es gracia recibir sin méritos, recibir gratuitamente, gratis, sin pagar tú, nada, no pagas nada tú, cero. Porque toda nuestra justicia para Dios son trapos de inmundicia, Isaías 64, 6. Entonces yo no le ofrezco nada a Dios, solamente creo lo que Él hizo por mí, nada más. Y me arrepiento constantemente. Siempre reconoceré que seré un inmundo y perverso pecador hasta que me muera. Esa es la realidad. Porque por gracia habéis sido salvados. Por gracia. Mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras, para que nadie se jacte. Obras. Yo vivo una vida santa. Yo dejo el pecado. Yo permanezco cual pan para la vida. En cuanto a la salvación del alma, ninguna obra. Ni antes, ni durante, ni después. Nunca. Ahora, ya siendo salvo, obviamente, ya habiéndose arrepentido la persona y habiendo depositado fe en el Evangelio, hay que vivir una vida agradable a Dios, evitando pecar. Eso es obvio. Pero yo estoy hablando de la salvación del alma. No estoy hablando de cómo tiene que vivir un salvado. No, yo estoy hablando de cómo es salva la persona. La persona es salvada reconociendo que va a ser un inmundo y perverso pecador hasta que se muera. Que está muerto espiritualmente por haber pecado y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Que su alma quedó sentenciada al mismo infierno, al lago de fuego. Y estando así la persona muerta espiritualmente, ¿qué le puede ofrecer un muerto espiritual a Dios? Nada. Y miren cómo viene la salvación, miren cómo ocurre la salvación. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios, Él os dio vida. Él os dio vida, no ustedes, santurrones hipócritas. Puritanos hipócritas, religiosos hipócritas, santurrones hipócritas, tracalada de santurrones hipócritas, negacionistas de lo que ustedes van a hacer hasta que se mueran, igual que yo, inmundos y perversos pecadores, hay que decirlo con fuerza. Pero ellos quieren mostrarse con una falsa superioridad moral ante los demás. Ellos son pecadores, yo no. Y no hay diferencia para Dios. Por cuanto todos pecaron, no hay diferencia. Pero en la religión se hace diferencia. Se abrogan, grupos religiosos, una falsa superioridad moral ante los demás. Y miren lo que dice Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos que habían creído en Cristo, y les dice, y esto es para todos nosotros, esto corre para todos nosotros, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Tú estás juzgando que él es un borracho, es una mujer prostituta, es pecadora. Yo no, él sí. Entonces estás juzgando moralmente las conductas morales, pecaminosas de otros. Y él no, pues él se abroga una falsa superioridad moral ante los demás. Entonces, Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas moralmente a los demás. Por lo cual eres inexcusable ante Dios. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Si eres un pastor evangélico, un sacerdote católico, un religioso, una mujer religiosa hipócrita, religiosa puritana, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú, santurrón evangélico o católico que juzgas, haces lo mismo ante Dios. Ante tu corte religiosa, ante los pastores, tu familia, tus compañeros de trabajo, tú eres íntegro, pero ante Dios no. Ahí está el problema. La escala moral divina versus la escala moral religiosa del hombre. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Yo vivo una vida santa. Oh, qué sublime su vida, hermano. Qué testimonio tan grande, integridad. Sublime para la escala moral religiosa humana. Para Dios, abominación. Ante la escala moral divina, ante los ojos de Dios,
yo hago lo mismo que hacen las personas que están en la prostitución, en las drogas, están en las cárceles, que son homicidas. Para Dios yo hago lo mismo. Y para que nosotros lo entendamos bien, Dios dio la ley de los mandamientos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, obedeciere permanentemente todos los muchos mandamientos que ha dado Dios, ¿cierto? En la ley de sus mandamientos, que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces una persona que está viviendo en santidad, una persona íntegra, un puritano, una persona que está viviendo en máxima santidad, una persona proba, una persona puritana, una persona que muestra devoción a Dios, que está cumpliendo permanente sus mandamientos, que nunca miente, nunca roba, nunca fornica, nunca comete adulterio, una persona fiel a su esposo, una persona íntegra, en santidad. Un día comete un acto pecaminoso. Un día mintió, una vez. O un día codició, una vez nomás. Faltó un punto de la ley. No codiciarás, y él codició. No mentirás, y él mintió. Pero una vez nomás. Cualquiera que guardare toda la ley en forma muy celosa, en máxima santificación, y ofendiere en un punto, desobedeciere un solo mandamiento, y después siguiera cumpliéndolo, pero una vez faltó a un punto de la ley. Un día mintió, un día codició, y después no codició nunca más, después no mintió, pero un día, una vez, pecó. Se ha hecho culpable de haber infringido todos los mandamientos ante los ojos de Dios. Esa persona puritana, íntegra, que vive una vida en santidad, es un degenerado, es un adúltero, es un afeminado, es uno que se echa con varones, es un fornicario, es un borracho, un idólatra, un mentiroso. Todo lo que está diciendo 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos... A ver, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno ante Dios. Y si tú no eres justo, eres un injusto. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras. Y todo eso es usted. Y soy yo. Porque un día todos faltamos por lo menos a un punto de la ley de los mandamientos. Cualquiera, usted, yo, pastor evangélico, cualquiera, sacerdote católico, cualquiera, el papa católico, cualquiera, que guardare toda la ley y un punto de la ley no lo cumpliere y ofendiere en un punto ante los ojos de Dios, se ha hecho culpable de todo. Ante los ojos de Dios, esa persona que está viviendo una vida en integridad, en santidad máxima, esa persona es íntegra en su trabajo. Un buen trabajador, un buen proveedor para su familia. Se casó con su esposa y nunca le ha sido infiel, nunca. Un hombre probo, un hombre moral, un hombre íntegro, Pero esa persona un día tuvo un mal pensamiento. Una fantasía sexual con su colega, con la secretaria de la oficina. O en la universidad es un profesor y tuvo una fantasía sexual con su colega profesora. O un hombre que miró a una mujer y la codició en su corazón, adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es un adúltero. Faltó un punto de la ley. No cometerás adulterio, adulteró en su corazón. Ante los ojos de Dios, no solamente es un adúltero, es un fornicario, es un afeminado que se echa con varones, es un adúltero, un borracho, infringió toda la ley. Es por eso que en Gálatas 3, versículos 10 y 11, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito, es un maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para ponerlas por obra, para cumplirlas, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces para no alargar tanto el video, cuando uno lee la Escritura, va entendiendo a Dios, va conociendo a Dios a través de la Biblia, de lo que Dios ha dicho, y que se encuentra registrado en las páginas de la Biblia. Ahí uno conoce al Señor, a Dios, a un Dios que nosotros no vemos, pero que lo podemos entender leyendo su palabra. Al final de todo, las personas que se van al infierno se van en su gusto derecho. Se lo merecen.
Porque en la cruz del Calvario Cristo ha dado salvación a todos. En la cruz del Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Miren, cuando el apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no cometer pecados, en 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, está escrito ahí, cuando Juan dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, de los que somos salvos de la iglesia. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz del Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. O sea que en su cuerpo, en la cruz, le han sido remitidos los pecados de todo el mundo. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos los seres humanos del mundo. Cristo ha rescatado al ser humano de irse al infierno. Y ese rescate se hace efectivo por la fe, creyéndolo. Porque al no creer, el ser humano está tratando a Dios de un mentiroso. Eres mentiroso. ¿Entiendes? Y eso no tiene perdón de Dios. O sea, un ser humano no puede irse al cielo tratando a Dios de mentiroso, de que miente Dios, que es un mentiroso. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, por creer. Pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, a ver, 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de Dios Hijo? ¿Cuál es el testimonio? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Al creer, la persona tiene vida eterna. La hace realidad para su vida, la vida eterna. Porque ya quedó consumada en la cruz. Pero al no creerla, la invalida. No la hace realidad para su vida. Yo creo y lo valido. No lo creo y lo invalido. Por eso que el creer lo que ya fue consumado en la cruz valida la vida eterna para la persona. La hace válida para sí. El no creer la invalida. No la hace válida. La persona anula lo que hizo Cristo por él, quedando la persona expuesta a tener que ser ella la que tenga que pagar por sus propios pecados. La pregunta es, ¿podemos nosotros pagar por un pecado cometido? Uno. Nosotros siempre pecaremos muchas veces, pero hablemos de un pecado. ¿Podemos nosotros pagar por un pecado? El Señor está apelando al sentido común, a nuestra inteligencia, a nuestro intelecto. ¿Podemos nosotros pagar por un pecado cometido por nosotros? No podemos, a no ser que sea con la muerte del alma. Ahí sí. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, ¿podemos nosotros pagar por un pecado? No. A no ser que queramos irnos al infierno. Pero nadie en su sano juicio querrá irse al infierno, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos pagar por los pecados nuestros. A no ser que sea con el infierno, en el lago de fuego. Así se pagan los pecados. Entonces, como Dios sabe esto, que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, a no ser que sea con la muerte de nuestras almas, entonces Cristo vino a poner su vida, su alma, inmortal, para Él pagar por todos los pecados nuestros, dejando nuestras almas inmortales. O sea, aboliendo la pena de muerte contra nuestras almas. Por eso que esto es algo que tiene que ver con el amor del Señor por nosotros. ¿Me entienden? Es puro amor. Puro querer Dios estar con nosotros. Eso es amor. Sin estar separado de nosotros. Sin muerte. Amor. Sin muerte. Sin muerte. Sin separación. Dios no quiere estar separado de nosotros. Dios quiere estar unido a nosotros. ¿Y nosotros queremos? Entonces, dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora de parte del Señor la gracia para con nosotros, o sea, que para nosotros sea gratis la entrada al cielo. Que no paguemos nosotros por nuestros pecados. Al cometer pecados no los pagamos nosotros, porque si los pagamos nosotros nos vamos al infierno. Que los pague Cristo, todos. Porque un solo pecado por sí solo
independientemente de los demás pecados que pudiéramos o no cometer, ese pecado basta para que nuestras almas queden sentenciadas a la muerte. Y esa sentencia tiene que ejecutoriarse, no puede quedar impune el pecado. Entonces, en 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gracia de parte del Señor para con los hombres, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma. El alma que pecare morirá, mas dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma. Esa es la misión del Señor. A eso vino Cristo. A darnos la inmortalidad. Que nuestras almas vayan a la vida eterna, en forma gratuita. Que no paguemos nosotros la entrada al cielo. Porque si pagamos nosotros por nuestros pecados, nos vamos al infierno. Así que nos vayamos gratuitamente al cielo, sin pagar nosotros por nuestros pecados. ¿Me entiendes? Todo es puro amor, amor. Dios quiere estar con nosotros, sin estar separado de nosotros. Y lo hace todo. El Señor lo hace todo. Nos da el acceso al cielo gratuitamente. Por gracia. Porque por gracia habéis sido salvados. Mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. Bueno, voy a mostrar el escrito original de Efesios 2, versículos 8 y 9. Ahí está. Porque por gracia habéis. Estoy mostrando el original porque los traductores modificaron el tiempo verbal, le han puesto en presente. Sois salvos. No, habéis sido. Ahí está el original. Habéis sido salvados. En la cruz. Ya está hecho, está consumada la salvación. Está pagado el pecado. Todos los pecados están pagados. Antes que nosotros los cometiésemos. Desde antes. En la cruz. Usando su presciencia, el preconocimiento de saber todos los pecados que un día nosotros cuando naciéramos los íbamos a empezar a cometer hasta que nos muriésemos. Lo supo todo y los pagó todo. Se lo dejó cargar todo en la cruz. Entonces nos salvó en la cruz. Antes que nosotros naciésemos y empezásemos a vivir en este mundo hasta que nos muriésemos. Desde antes, desde la cruz. Ahí nos salvó. Pagando el precio completo, la cuenta completa de nuestros pecados, que Él las supo todas. Todos los pecados nuestros los supo de antemano. Y se los dejó cargar en su cuerpo, los pagó Él con su muerte y nos salvó, nos rescató. ¿Esto es lo que hay que creer? Es la obra redentora de Cristo. Nos rescata el alma de estar destituido del cielo. Por eso dice en 2 Timoteo 1:10, entendiendo que Dios dijo, el alma que pecare una vez, 2 veces peor, 3 veces peor, acumula sentencia, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4, muerte del alma. Muerte del alma que cometió los pecados. Pero también dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Que no exista la muerte contra el alma, que quede abolida. Significa que el pecador comete pecados y nunca más hay pena de muerte para el alma. Al morir, el alma se va al cielo, sin ver muerte. El alma. Porque vamos a morir físicamente, moriremos espiritualmente, Dios lo hace nacer nuestro espíritu de nuevo, hay resurrección del cuerpo para vida, pero el alma es la que nunca tiene que morir. Entonces, dice 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia de Dios para con nosotros los seres humanos, eso ha sido manifestada, pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. El Evangelio es la proclama que dice lo que hizo Cristo en la cruz, para podernos dar la vida eterna, la inmortalidad, la salvación del alma. Murió por los pecados de nosotros. Evangelio, anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pagó Cristo, todos. Los que nosotros vamos a cometer hasta el mismo día de nuestra muerte física. Y así nos ha rescatado el alma. No hay pecado que cometamos nosotros en este paso por este mundo que condene nuestras almas a la muerte. Por eso que yo siempre digo en mis videos, podemos pecar todo lo que queramos y al morir vamos al cielo. Y eso es una abominación para la gente de espíritu religioso. Los pentecostales, calvinistas, luteranos, anglicanos. No, ellos no quieren oír eso. Porque eso es gracia, gratuidad. Vamos al cielo gratuitamente. Pecado que cometamos en esta vida, nunca más los pagamos nosotros. Fueron todos pagados por Cristo de antemano. Los pecados que usted y yo los vamos a cometer hasta que nos muramos. Ah, entonces eso es licencia para pecar. En ninguna manera. Porque la ley de los mandamientos está vigente en lo moral. Entonces al pecar, de las consecuencias que nos van a venir en esta vida por andar pecando, que son tan terribles, de esas consecuencias nos seremos librados. Y que van a contraer pérdidas de la salud, se va a infectar la persona por andar fornicando con enfermedad de transmisión sexual, rupturas familiares, por andar siendo de adúltero, pérdidas laborales, va a estar despedido del trabajo por ser flojo, pérdida económica porque el pecado trae pobreza, miseria, dolor, angustia. De esas cosas nos seremos librados por andar pecando, pero nunca más infierno.
Nunca más juicio entre gran trono blanco. Nunca más lago de fuego. Nunca más pena de muerte para el alma. Cristo nos abolió la pena de muerte contra el alma. Nos dejó inmortal. Podemos pecar todo lo que queramos y nunca más pena de muerte para el alma. Eso es gozo. Eso es evangelio. Eso sí que son buenas noticias de salvación. Eso es el evangelio. Buena nueva de salvación. Que Cristo murió por nosotros. Por los pecados de nosotros. Entonces, el ser humano entiende todo esto. Lo entiende. Porque el hombre ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. El tema del hombre es que él no quiere a Dios. No quiere estar con Dios. Por un lado no quiere irse al infierno, pero por otro lado no quiere irse no quiere estar adorando al Señor en los cielos. Entonces tiene un dilema el ser humano. El ser humano dice, yo no me quiero ir al infierno. No quiero irme al infierno, no quiero la destrucción, no quiero la destrucción eterna de mi alma. El lago de fuego, no. Pero tampoco quiero al Dios de los cielos. ¿Qué es lo que hago? Entonces el ser humano vive toda su vida evadiendo tomar una decisión, postergándola. Porque no quiere irse al infierno, pero tampoco quiere amar al Señor en los cielos. Porque la vida eterna es para estar adorando al Señor en los cielos, en gratitud al alto precio que tuvo que pagar Cristo, el Hijo de Dios, para podernos rescatar el alma. ¿Entienden? Entonces el ser humano tiene un dilema. Por eso que yo, en mis años de estar evangelizando a la gente, hablándole de Cristo, yo le he tomado el pulso a la gente, tengo ese feedback, ese olfato, percibo yo, que cuando yo le hablo a la gente, y la gente entiende que le estoy hablando de Cristo, la gente evade. Miren lo que dice el Señor en Juan 10, versículos 27 al 28. Juan capítulo 10, versículos 26, 27 al 28. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. En el campo hay un montón de cabras, ovejas, corderos, y ellas saben reconocer la voz de su pastor. Tienen un código. Hay mucha gente que llama a la oveja, ovejita, ovejita, vengan oveja. Y la oveja no acuden a la persona. Porque la oveja reconoce la voz de su pastor, no de un extraño. Entonces, el Señor está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, prestan oído, tienen interés en lo que yo hablo. Y eso yo lo noto cuando yo le hablo a la gente de Cristo. Entonces, me acerco a las personas y le digo, buenas tardes, ¿cómo está? Miren, el Señor Jesucristo en la cruz, y la gente evade, aleja el oído. Pero la gente sabe que es la voz de Cristo. Cristo está dentro de mí, hablándole a ellos. Ellos son muertos espirituales. Cristo dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, la gente del mundo, oirán la voz del Hijo de Dios, del pastor de las ovejas, de Cristo. Oirán. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. En Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, pusieran atención, vivirán. Hay gente que oye al pastor, a Cristo, que está dentro de mí, que habla por mi boca, y la gente dice, no, Ulises, no, otro día hablamos de esas cosas de la religión, no, yo no creo en eso, y evaden, porque no son ovejas del Señor. No es que Dios no quiera ser pastor de ellos no quieren ser ovejas del pastor, ¿me entienden? Ellos toman la decisión. Ya Cristo lo hizo todo. Ya Cristo se sacrificó por ellos en la cruz. Ya Cristo murió por los pecados de ellos, de todos, de mí. Ya lo hizo ya. Lo que pasa es que ellos no quieren corresponder a ese amor. Porque no quieren amar al Señor. No quieren irse al cielo a adorar al Señor porque no lo aman. Entonces los seres humanos tienen una disyuntiva. Están divididos. Por un lado, no quieren irse al infierno. Hay un infierno. No me hablen del infierno, no, porque tengo que tomar una decisión. No. Entonces ellos hablan de la familia, se entretienen con las cosas del mundo. Están evadiendo. No quieren atender tomar una decisión. Evaden. Postergan. Entonces la gente viaja por el mundo, va de vacaciones, está con la familia. ¿Cómo el ser humano evade tomar la decisión más trascendente de su vida? ¿Creer o no creer en Cristo? En Hechos 4:12 dice la palabra del Señor, y en ningún otro, aparte de Cristo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de tener que ser nosotros los que paguemos por nuestros propios pecados. Porque aquel que pagó por los pecados de nosotros fue Cristo. Como dice la buena nueva de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces el ser humano
yo tengo a Cristo morando dentro de mí. Igual que Pablo. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Hijo de Dios vive espiritualmente en mí, dentro de mí. Eso lo decía Pablo en Gálatas 2:20. Y lo digo yo también. Y todos los que tenemos a Cristo morando dentro de nosotros en forma espiritual. Entonces, el Hijo de Dios, a través de mí, le habla a los muertos espirituales. En Juan 5:25 dice el Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, los seres humanos del mundo, oirán la voz del Hijo de Dios. La oirán. Y los que quieran prestarle oído, atender el mensaje, vivirán. Pero el muerto espiritual oye a Cristo, que está dentro de mí, y decide apartarse. Ah, sí, yo sé lo que es. El ser humano sabe. Entonces, al final, todo es por amor. Amor. Por querer estar con Dios, sin estar separado de Dios. Basta que Dios detecte que una persona lo ama, que tiene devoción por el Señor, y esa persona va al cielo. Dios se encargará que la persona logre arrepentirse, depositar fe en el Evangelio, y ya eso es otra cosa. Eso va a ocurrir. Pero si la persona no ama al Señor, por más que uno insista y le predique y trate de persuadirlo, es que la persona no ama al Señor. Se va a tener que ir al infierno. Entonces, el amor echa fuera el temor. No hay miedo, no hay temor. Yo he recibido el amor de la verdad, que Cristo ha salvado a este degenerado, inmundo, pecador, sucio, asqueroso. En mí mora el pecado y va a morar el pecado en mí hasta que yo me muera. Pero hay una esperanza bendita para mí, que este cuerpo de pecado va a ser transformado a un cuerpo espiritual. Y ahí nunca más pecaré. O sea que es por un tiempo nomás. Es para la clasificación. O sea, lo que Dios toma en cuenta al ser humano para que el ser humano sea clasificado, sea escogido por Dios, sea seleccionado, es que el hombre se reconozca que va a ser un inmoral, que se humille. Eso es parte del plan de salvación. Dios determinó un plan de salvación, que iba a consistir en que el hombre siempre se humillara y se afligiera y dijera, Señor, yo anhelo un cuerpo espiritual, porque la ley es de carácter espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7, versículo 14, es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El modelo para la iglesia. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo le dice a sus hijos espirituales en Corinto, porque Pablo fundó la iglesia en Corinto, los evangelizó, los ganó para Cristo Pablo. Pablo el apóstol dice, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, muchos maestros doctrinales, no tendréis muchos padres espirituales. Pues en Cristo Jesús, yo, Pablo, os engendré mediante el Evangelio. Les prediqué el Evangelio a ustedes. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también vayan y predíquenles el Evangelio a los demás, para que ustedes también engendren hijos para Dios. Eso es 1 Corintios capítulo 4, versículos 15 al 16. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo, Pablo, os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. A ver si estoy bien en el versículo. 1 Corintios 4. Sí, 1 Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 al 16. Entonces, un ayo es un maestro que enseña doctrina, enseña la Biblia. Un ayo, un guía. En Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Un guía, un ayo, un tutor. En el campo se plantan árboles y se le pone un tutor, un palo, para que el árbol crezca derecho, un guía. Entonces, un guía se entiende como un maestro, un guía, un enseñador. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu tutor? ¿Quién es tu mentor? ¿Ya? Un guía, una persona que enseña doctrina, maestro doctrinal. Entonces Pablo está dando la importancia, más que enseñar doctrina, a la predicación del Evangelio. Porque cuando el hombre oye el Evangelio y lo cree, es salvo. Pero si el hombre pasa puro escuchando doctrina, no es salvo. La doctrina es para los que ya han sido salvos. La doctrina es válida para los que ya han sido salvos. No es válida para los que no han sido salvos. Y las congregaciones cristianas de hoy en día están llenas de personas no salvas. Y sus pastores le enseñan pura doctrina, no les predican el Evangelio. Están dando por sentado que todos los que están ahí en las congregaciones cristianas de hoy en día son todos salvos. Y eso no puede haber algo más incierto que eso. Siempre en los mandamientos doctrinales del apóstol Juan, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo son a la autoexaminación. Por ejemplo, 1 Juan 4.1, mandamiento del apóstol Juan a la iglesia.
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Muchos falsos profesantes de Cristo. Entonces no todos son salvos los que dicen que creen en Cristo. ¿Y qué es lo que hacen los pastores hoy en día de sus congregaciones cristianas? Dan por sentado que todos los que están ahí son todos salvos. Y no aplican 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu. No creáis a toda persona que dice Señor, Señor, ¿verdad? También Pedro, en 1 Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tú tienes que estar dispuesto a que otra persona te diga a ti, ¿has sido salvo? Y tú dices, sí, a ver, da razón de la esperanza que tienes tú, de irte al cielo, que tú has sido salvo. Defiéndete. Yo tengo que estar dispuesto a presentar defensa, defenderme yo de mi fe. Y eso no ocurre en las congregaciones cristianas de hoy en día. No se aplica esta doctrina, que son doctrinas apostólicas, del apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe? Entonces, yo me tengo que dejar examinar por los demás. Yo también tengo que examinar a los demás. ¿Ya? Y yo tengo que examinarme a mí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y todos estos mandamientos doctrinales que son tan importantes no se aplican en las congregaciones cristianas. Porque hoy en día los pastores de las congregaciones cristianas, de las iglesias, les interesan la masa. Les interesa que aumente el número de los congregantes, porque así aumentan los diezmos. ¿Entienden? No le importa la calidad de la congregación en cuanto a lo espiritual, de que la persona realmente haya sido salva. No le interesa eso. Le interesa la cantidad, no la calidad. No si la persona realmente ha sido salva o no. No le interesa eso. Le interesa que vengan todos, porque así aumentan los diezmos, aumenta el dinero para su bolsillo. Están corrompidos ya, igual que los jueces. Los jueces prevarican porque hay plata de por medio. No aplican la ley porque le pasan plata, para que no aplique todo el rigor de la ley. ¿Me entienden? Eso es corrupción política, como también corrupción religiosa. O apostasía, es renunciar a un santo llamado, renunciar a aplicar la palabra de Dios en la congregación. Aplicar 1 Juan 4:1, 1 Pedro 3:15, 2 Corintios 13:5, no aplican eso. Porque tienen otros intereses, hay un conflicto de interés. Tienen amor por el dinero. Y si tienen amor por el dinero, querrán que aumente la feligresía, que aumente el número de congregantes. ¿Ya? Entonces ellos tienen interés en el número de las personas, que aumente el número de personas que se congregan. No tienen interés en saber si realmente las personas que se congregan son salvas. No les interesa eso. Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para tu vida. Entonces los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos suavizan el mensaje. Ellos dan por sentado que todos los que están congregados en la iglesia son todos salvos. Y no puede haber algo más incierto que eso. Bueno, entonces en la cruz del Calvario Cristo abolió la pena de muerte contra el alma, para todos. Pero esa abolición de la pena de muerte contra el alma se hace realidad, se hace efectiva creyéndola. Si no se cree, se invalida. Es por eso que en Juan 8:24 advierte el Señor, diciendo, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo ya te salvé, que soy tu Redentor, yo pagué el precio completo en rescate de tu alma, te di la inmortalidad. Yo abolí la pena de muerte contra tu alma, para que cuando tú peques, nunca más haya pena de muerte para tu alma, para que te vayas al cielo, con inmortalidad. Si no crees que yo soy tu Redentor, tu Salvador, entonces en los pecados de vosotros moriréis. Invalidas, por tu incredulidad, invalida lo que yo hice por ti, quedando expuesto a ser usted el que tenga que pagar por sus propios pecados. Usted va a tener que pagar por sus propios pecados. Como no creyó que yo se los pagué todos en la cruz, todos los va a tener que pagar usted, los pecados que usted va a cometer hasta que se muera. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Entonces al final todo es por amor. Todo tiene que ver con el amor. Querer estar con el Señor, eso es amor. Sin separación. Yo no quiero estar separado de mi Creador. Y si Dios detecta que una persona ama al Señor, el Señor moverá cielo y tierra para revelarle lo que es el arrepentimiento, el Evangelio. Y si no hay Biblia, si estamos hablando de una persona cavernaria, que vive en la selva de Burdeos o en la selva del Amazonas, en la época cavernaria, primitiva,
Basta que esa persona, a la cual Dios ha puesto la ley escrita en su corazón, que es la conciencia, basta que la persona mire el sol, las estrellas, y diga, hay un creador. Oh, creador, yo no lo conozco, revélase a mi vida. Y Dios moverá cielo y tierra para revelarse a él. Pero con tal que él quiera. Todo es por querer. Porque el hombre tenga la voluntad de estar con el Señor. Cualquier ser humano que tenga la voluntad de estar con el Señor, Dios se la va a arreglar para revelarse a él. Y esa persona se va al cielo. No hay ninguna persona que se vaya al infierno que haya amado realmente al Señor. Eso no va a ocurrir nunca. Dios se va a encargar de que detecte amor en el corazón de una persona, amor por el Señor Jesucristo, y Dios se va a encargar de manifestarse a él. Y esa persona se va a ir al cielo. Por supuesto que el Señor, cuando comenzó su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Marcos 1.15. Advirtiendo al Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que arrepentirse, ¿verdad? Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios manda que se crea en el Evangelio, la buena noticia de salvación. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El ser humano tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio para irse al cielo. La persona que no lo hace, se va al infierno. ¿Ya? Pero una persona ignorante, que no se sabe la Biblia, que está en los montes del Himalaya o de la era primitiva, ¿qué pasa con él? Basta que esa persona tenga un sentimiento de amor por su creador, al cual él no conoce porque es un hombre primitivo, ignorante, vive en las cavernas, en chozas, en las cuevas, pero él mira la creación, mira el cielo, mira el mar, las montañas, los ríos, y el hombre ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. El hombre sí sabe, entiende, percibe, se da cuenta. A pesar de que el hombre está muerto espiritualmente y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, tiene la creación. El sol, la luna, la estrella. Alguien lo creó. Hay un creador detrás de todo eso. Está la mano de Dios. Yo quiero conocer a Dios. Dios, yo no lo conozco, no sé quién sea usted. Revélese a mi vida. Y ahí Dios removerá cielo y tierra para revelarse a la persona. Es cosa de amor, de querer estar con Dios. Amor, sin separado de Dios. ¿Entiende? Pero si una persona no quiere estar con Dios, por más que uno porfíe, un cristiano genuino como yo, quiera predicarle, orar por él, si la persona no quiere, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, al fin de todo el discurso al final de todo, ¿ya? Raya para la suma, hay muchos motivos por el cual las personas se van al infierno. Hay personas que, por diversos motivos, pero lo que prevalece, lo que es prevalente, es que el hombre no quiere a Dios. El hombre se da cuenta. Hay gente, por ejemplo, la otra vez mi hermano Mauricio decía que hay una persona que le decía, sí sé lo que es el arrepentimiento, que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que Él nos salvó, sí sé, pero no quiero. Pero se va a ir al infierno, me voy al infierno. ¿Me entiendes? Esa persona es sincera. Lo que pasa es que el hombre es tan hipócrita que el hombre no quiere manifestar su sentir. Porque si el hombre fuera sincero, diría, ¿sabes qué? No me hables más de ese Cristo. No me interesa, no lo amo. Y prefiero irme al infierno nomás. Me voy al infierno. Pero el hombre es hipócrita, evade, es cobarde, ¿cierto? Es incrédulo el ser humano. El ser creyente, ser crédulo, tener fe, tiene que ver con una voluntad. Una voluntad. Que el hombre quiera creer. Yo quiero creer. Y hay gente que no quiere creer. Es querer. Porque está a la vista el plan de salvación. Cristo es el Salvador. Murió por nuestros pecados. Lo hizo. Está escrito en la Biblia. Sí, pero no quiero creer. Por eso que en Juan 3.36 se habla de rehusar creer. Por ejemplo. Está escrito en Juan 3.36. Es Juan el Bautista el que está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer es propio de alguien que sí puede creer, pero rehúsa creer. No quiero creer. Entonces, no hay voluntad de credibilidad, de querer creer. No hay voluntad para creer. Entonces, ahí convergen el amor, devoción al Señor, querer estar con el Señor, sin estar separado, sin muerte, sin separación, amor, sin separación, sin querer estar separado de Dios, está incluido eso, entonces la persona quiere creer.
recibe el amor de la verdad para ser salvo. Entonces ahora él va al cielo adorando al Señor porque lo salvó, mostrando plena devoción. Todo el precio en rescate de mi alma lo pagó Cristo. Yo no pagué nunca nada. Le debo todo mi corazón. Pero como el hombre no quiere a Dios o lo quiere parcialmente, o sea, los pentecostales, calvinistas dicen, para mí la salvación es por lo que hizo Cristo más lo que hago yo. Entonces hay un paganismo ahí. Yo pago. ¿Cómo pago yo? Dejando de ser tibio, viviendo una vida en santidad, permaneciendo cual pan para la vid, cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. Entonces yo cuido la salvación. Yo dejé de ser tibio. Yo estuve permaneciendo cual pan para la vid, para no ser cortado o echado al fuego. Yo viví una vida en santidad. Yo perseveré. Yo. Entonces yo hago un pago. Y al pagar yo, supuestamente, porque eso no es cierto eso, pero según él, al pagar yo, eso es válido, entonces eso me permite no estar obligado a tener que mostrarle devoción al Señor y la eternidad en los cielos. Entonces esto es una ficción. Con el Señor es el todo o nada. No hay media agua con el Señor. O todos los pecados los pago yo, me voy al infierno. O todos los pecados los paga Cristo y yo me voy al cielo. Y en el cielo, todo mi corazón para Cristo. No hay medias tintas. O es el todo o nada. ¿Me entienden? Dios les bendiga.